Y hemos estado aprendiendo que en el cristianismo se vive muy diferente a cómo se vive el humanismo. El humanismo se centra en el sentimiento del hombre, se centra en el cómo se siente, y de acuerdo a eso sus decisiones, sus acciones. Y nosotros nos hemos estado dando cuenta que realmente en el cristianismo no es en base de un sentimiento, sino es en base a un acto de la voluntad, es un esfuerzo, amén. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a esperar a sentir el momento de hacer la voluntad de Dios, mire, yo estoy casi seguro que no le va a llegar. Pero si usted lee su palabra y usted se esfuerza en él, no lo va a sentir. Pero ¿sabe qué? Va a estar obedeciendo a Dios. Y sabes que los apóstoles entendían esto en el libro de Hechos. Ellos decían esto: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ese debe de ser nuestro concepto de vida: obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hemos estado aprendiendo y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Han venido palabras en nuestra vida a veces que nos molestan, porque seamos sinceros, cuando traemos a doña Carnota a todo lo que da, ¿verdad? Que de repente, Carnota, no Carlota, por si alguien se llama Carlota, no estoy hablando de ella. No, si hay alguien Carlota, son bien hermosas las Carlotas. Pero de repente como que, sí, doña Carnota ¿verdad? O don Carne está todo lo que da y recibimos una palabra de Dios y como que, sí, como que nos tambalea de repente. ¿Cuántos hemos estado ahí? ¿Cuántos hemos estado ahí como que de repente, ay Señor, no se preocupe, yo también? Y sabes que cuando nosotros tenemos estas palabras retadoras de Dios en nuestra vida, ¿sabes cómo lo percibo yo? Es que Dios te ama, es que Dios me ama. Amén. Yo sé que esto, hermanos, no se aplica y no se alinea a lo que el humanismo enseña, ¿verdad? Pero es que Dios es bien claro cuando Él dice que Él a quien ama, ¿qué dice? Disciplina, ¿verdad que sí? ¿Y a poco no es cierto que cuando nosotros, los que tenemos hijos, cuando los disciplinamos, primero les hablamos fuerte, ¿verdad que sí? Antes de llegar a la nalgada o a la vara, ¿verdad que sí? Y hablamos fuerte, ¿verdad? Niño, mira que te estoy hablando, que por favor te quedes sentado, ¿verdad? Y algunos sí son muy buenos para entender, pero algunos tenemos unos hijos bien cabezones a veces, ¿verdad que sí? No me va a dejar mentir. Bueno, a veces esas palabras retadoras en nuestra vida que Dios manda, esas palabras de exhortación, esas palabras de que te hacen temblar, ¿no? Porque, ay Señor, ¿verdad? Decía mi esposa, péscame confesado, ¿verdad? Esas son palabras que a veces Dios, aunque parecen ser palabras muy duras, realmente son palabras de amor, porque Dios te ama y Dios quiere que nos alineemos a su voluntad. Y sabes, la historia que vamos a ver hoy es una pequeña situación en la que Jesús se enfrenta a un grupo de fariseos y saduceos. Y me gustó mucho porque esta mañana lo compartía con mi grupo. Y me gustó mucho, de hecho les dije, la quiero compartir hoy en la noche, pero en español. Y me gustó mucho esta historia porque Jesús se enfrenta al grupo, pudiéramos decir así, religioso de más alto nivel, pudiéramos llamarlo, que eran los fariseos y los saduceos. Eran dos grupos y ni ellos se ponían de acuerdo, pero pues en algo se pusieron de acuerdo, en atacar a Jesús. Y quiero que tú entiendas esto, porque Jesús no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, ¿estamos de acuerdo? Dios no hace acepción de personas. Pero nosotros los humanos sí estamos impuestos a hacer acepción de personas. Nosotros, es más, nuestro mismo gobierno hace acepción de personas. Si ustedes se fijan, nuestro mismo gobierno tiene una tabla de tu nivel social, de tu nivel económico, ¿verdad que sí?
hacen estas divisiones y te dicen, no, pues tú ganas tanto, estás en este bracket, ¿no? Y tú tanto, y como que empiezas a calificar gente. Y sabes que a veces nosotros también en la iglesia tendemos a calificar gente. ¿Cuántos, sean honestos, cuántos de repente se sienten menos santos que otros? Nadie levantó la mano. Una, gracias por la honestidad. Gracias por la honestidad. Otra mano. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de repente venimos a la iglesia y creemos que somos menos santos que otros? ¿Sí? Ahora, bueno, vamos ahora con los orgullosos. ¿Cuántos se creen más santos que otros? Ay, no se crean. ¿Verdad? Sí, acuérdese que el que se exalta a Dios lo humilla, o sea, tranquilos, ¿verdad? Pero queramos o no, ¿a poco eso no a veces abunda en nuestras congregaciones? Que creemos que somos que somos menos santos, ¿sí? O a veces, sea honesto, ¿cuántos aquí no son de los que creen que yo debería ser más santo que usted? Es que, gracias, no, la hermana me está apoyando, ¿eh? Sí, y otra hermana allá. Y dicen, ¿sabes qué, Pastor Chuy? Como tú estás arriba, tú tienes que ser más santo que yo. ¿Sabe qué? Se equivocó. Porque la misma sangre que te santifica a ti, me santifica a mí. El mismo compromiso que yo tengo de guardarme en santidad es el mismo compromiso que tú tienes de guardarte en santidad. Amén. La única diferencia es que a Dios me ha dado a mí un talento, un área de servicio diferente a la tuya. Pero nuestras vidas en Jesús requieren de la misma entrega y devoción a Dios. Amén. Así que cuando usted venga a la iglesia, no crea que el que está acá arriba es más santo que usted. Es más, yo le voy a ser honesto, a veces hasta son más pecadores que ustedes. Pero ¿sabe qué? Están lavados por la misma sangre con la que usted está lavado. Amén. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero que entiendas a lo que se estaba enfrentando Jesús. Jesús estaba enfrentando a un grupo religioso que creía que ellos eran más santos, que ellos eran más correctos, que ellos eran mejores en su devoción y en su religiosidad que el pueblo. Entonces Jesús se enfrenta a este tipo de gente. Y ustedes saben que los que de repente están en un alto nivel, pues en cierta manera marcan el compás a la que deben de marchar los que están más abajo. ¿Verdad que sí? Como decimos, el fuerte gobierna o impone. Y entonces, como estos fariseos y saduceos se creían más religiosos, más santos, más correctos, traían las vestimentas, ¿verdad? Entonces ellos creían que tenían el deber y la autoridad de implementar el código de conducta, el código de vida. Entonces, como quien dice, tenían al pueblo oprimido con una religiosidad. Y a eso se enfrentó Jesús, lo que vamos a leer ahorita. No te lo digo porque quiero que me pongas atención y no quiero que estés leyendo, pero ahorita vamos a la Biblia, no te preocupes. Entonces Jesús se enfrenta a esta religiosidad de este grupo que ellos creían que eran más santos y que eran mejores, que eran más elite que el demás pueblo. No entendían lo que era la palabra de Dios, no entendían lo que era la voluntad de Dios. Ellos creían que era para ellos poder levantarse el cuello y decir, nosotros somos más santos, y como somos más santos, nosotros les imponemos. ¿Nunca te ha tocado como que le quieres decir algo a alguien, pero no se lo dices porque te crees que eres menor? Entonces me imagino que el pueblo le hubiera querido decir las verdades a los fariseos y a los saduceos, pero como que medio se desanimaban porque decían, nosotros les cantamos sus verdades, nos va a ir peor a nosotros. Entonces cuando viene Jesús hay un confrontamiento, hay un enfrentamiento entre los fariseos y saduceos y Jesús. ¿Y quién cree que está ahí? El pueblo. Amén. Y ahora sí, vamos a Mateo 16, si me ayudas, Fernando. En Mateo 16 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Está hablando que vinieron a Jesús, ¿no? Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Te fijas cómo ellos creen como que ellos pueden pedir, ¿no? ¿Cuántos han jugado aquel juego, la reina pide o el rey pide? ¿Verdad que sí? Era como que ellos, me imagino que cuando ellos caminaban tan erguidos, tan así como que con el pueblo, si nosotros somos más santos, ¿no? Nosotros
nosotros guardamos toda la ley. Nosotros somos la ley, ¿verdad? Y el pueblo, pues veían a los fariseos caminar por el pueblo y el pueblo estaba así como que, hijo, no somos ni dignos de estar cerca de ellos porque ellos son tan santos, tienen la ley. Y se acercan con Jesús y creen que pueden mangonear a Jesús de la misma manera que lo hacen con el pueblo. Porque recuerda que para ellos Jesús era simplemente el hijo de María y José. Acuérdate que para los fariseos era simplemente el hijo del carpintero. Y había ese despreciativo hacia Jesús. Por eso ellos se creían más que Jesús, porque ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías, era el ungido, era el Hijo de Dios. Ellos no lo aceptaban como tal. Para ellos Jesús era el hijo del carpintero. Entonces ellos se creían así. Entonces decía, ¿sabes qué? Hijo de carpintero, eres de Nazaret. A ver, danos una señal. Danos una señal. Ellos se creían con la autoridad de demandarle a Jesús algo. ¿Y qué cree? Aquí se armó. ¿Cómo dicen que se le armó a la gorda? Ok, aquí se armó. Aquí va a haber bronca, aquí va a haber problemas. Mira lo que dice en el versículo 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. No dice árboles, por aquí. Dice arréboles. Y perdóneme, se me olvidó lo que quiere decir. ¿Alguien sabe qué quiere decir arréboles? ¿Será? ¿Nadie sabe qué quiere decir? ¿Son como las nubes que parecen borreguitos o qué? Bueno, pues digamos eso. Como quiera, eso no interesa. Bueno. Y luego le dicen el 3: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles y el cielo está nublado. Y mira la palabra que usa Jesús. Por eso te digo, aquí se va a armar un problema. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué les dice Jesús? Híjole, mano. Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos. ¿Qué dice? No podéis. ¿Sabes por qué Jesús les dijo hipócritas? ¿Sabes por qué Jesús les dijo eso? Porque ellos estaban tratando de aparentar una vida que ellos no llevaban. Por eso es que Jesús les dijo: ustedes se están engañando. Ustedes saben distinguir cuando el cielo está así y está así. Y ustedes dicen que tienen la palabra de Dios y no sabes en qué tiempo estamos. Porque ves, si tú tenías la palabra de Dios, tú tenías que darte cuenta que estabas en el tiempo del Mesías. Era el tiempo del Mesías, era el tiempo del ungido. Estaba delante de ese, el Hijo de Dios. Pero ellos estaban tan conformes, o estaban tan llenos de su religiosidad, de su legalismo, estaban tan conformes con sus acepciones de personas, que no podían dejar que su corazón, que su mente fuera sensibilizada por la palabra de Dios para entender que estaban en el tiempo del Mesías. Y dice el Señor: hipócritas. Y luego mira lo que dice en el versículo 4. La generación, mira cómo le dice: la generación mala y adúltera demanda señal. Órale, hermano. Mira cómo le llama el Señor. Casi el Señor dice: ahora resulta que la generación mala y adúltera es la que me pide la señal. ¿A poco? Wow. Y luego le dice: pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, ¿qué dice? Se fue. La señal ahí del profeta de Jonás está hablando de su muerte y su resurrección al tercer día. Pero dice: ¿sabes qué? Ahora resulta que ustedes, tan sucios, tan adúlteros, tan malos, me piden señal a mí. Dice: no. La única señal que van a tener es cuando yo resucite. Y él se va. Pero no le iban a entender. No iban a entender, porque estaban tan cegados por su religiosidad. Y ahorita vamos a seguir leyendo, pero quiero hacer un pequeño aquí paréntesis. ¿A poco de repente nosotros no somos cegados por nuestra religiosidad? ¿A poco nosotros de repente no somos cegados por nuestro legalismo? Y se nos olvida que se trata de Dios. Amén. ¿Cierto? Se nos olvida que se trata de Dios. Y sabes que lo que vamos a leer ahorita, lo que sigue que vamos a leer, precisamente vamos a resaltar que se nos olvida que se trata de Dios y creemos que se trata del pan.
Porque mira lo que dice más adelante en el versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Ok? Y tú sabes que Jesús siempre aprovechaba para traer una enseñanza al pueblo, a sus discípulos sobre todo. ¿Verdad que sí? Una persona una vez me hizo una pregunta y le daba una respuesta bien larga. Me decía, ¿por qué tú siempre me das respuestas largas? Le digo, porque sabes que no hay respuestas cortas. Y hay gente que me dice, a ver, nada más dime, sí o no. Y luego clásica, ¿no? Que le dices, sí, y luego te dice, ¿por qué? Oh, pues ahí está. O sea, y termino dando la historiota, ¿no? O sea, así era Jesús. Jesús daba enseñanzas por medio de las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Entonces, se les olvida traer el pan. Y Jesús sabe que se les olvidó traer el pan, porque a lo mejor empezaron a murmurar, ¿no? Pedro empezó ahí, ¿verdad? Andrés, ¿trajiste el pan? No, yo no traje nada. Eso le tocaba a Tomás, ¿verdad? Y a lo mejor le dijo, Tomás, ¿trajiste el pan? Ah, mira, yo no sé, hasta que no vea el pan creo que haya pan, ¿verdad? Y a lo mejor le dijo, no, eso encárgaselo a Judas. Judas, ¿trajiste el pan? Pues traía pan, pero lo vendí por dinero, o sea. Qué inteligentes lo están pescando, ¿verdad? Sí. Entonces como que Jesús se dio cuenta que no traían el pan y Jesús ahí aprovecha. Jesús aprovecha. Y mira lo que dice. Y Jesús les dijo, mirad, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Dice, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Qué hace la levadura? Te infla, ¿verdad? Sí, algunos traemos mucha levadura. Te infla la levadura. Entonces, quiero que entiendas algo, que para ellos no entendían qué Jesús estaba tratando de decir, porque la única experiencia, la única, digamos así, lo único que ellos entendían de la levadura era cuando lo usaban para hacer el pan. Entonces, cuando no se usaba la levadura, era porque se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y esto era dentro de la Pascua. Y la otra razón por la que a veces no se usaba levadura era porque pues se tenía que hacer el pan rápido y pues no había tiempo de ponerle la levadura, porque usted sabe que los que usan levadura tienes que ponerle la levadura a la masa y la tienes que dejar ahí que repose. ¿Para qué? Entonces las únicas referencias que ellos tienen son esto, ¿no? La Pascua cuando los panes sin levadura, y la otra cuando andaba a la carrera la señora y tenía que hacer el pan y pues no le podía poner levadura. Entonces ellos dicen, mira lo que dice en el versículo 7, ¿no? Dice así, ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Dijo, ya se molestó el maestro. Te dije, Pedro, que me recordaras, pues aquel que lo vendió. ¿Y sabes qué? Yo quiero decirte que Jesús no estaba hablando del pan. Jesús estaba usando ese ejemplo para que ellos entendieran lo que Jesús estaba hablando a su corazón. ¿Por qué? Porque para Jesús no es imposible hacer pan. Amén. Y eso es lo que le dice ahí más adelante. Mira lo que dice en el versículo 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? En otras palabras dice, ¿por qué ustedes convierten esto en asunto del pan? Si ustedes deben de saber, para esta altura de la fecha, si a esta altura que ustedes me vienen siguiendo, deben de saber que el no tener pan no es ningún problema. Amén. ¿Sí? O sea, es decir, ¿por qué ustedes están acá reclamando, están diciendo que no hay pan? O sea, ¿no han pasado 2 experiencias conmigo para entender que esta onda del pan no es realmente un problema? ¿No será que Dios quiera hablar a tu corazón? ¿No será que a veces nosotros nos concentramos en el pan y se nos olvida realmente que Dios quiere hablarnos al corazón? Amén. ¿Sí? ¿Cómo dicen los puertorriqueños? ¿Aló? ¿verdad? Hay veces venimos a la iglesia de Dios y Dios nos empieza a hablar, nos empieza a tratar en nuestro corazón, empieza a mandar mensajes, empieza a tratar en nuestro espíritu, y nos salimos de aquí diciendo, ay, pues ¿qué trataría de decir el pastor? ¿En serio? O sea, no se trata del pan, se trata de Él. Amén.
O sea, el pan no es ningún conflicto para el Señor. Él puede hacer pan, ya lo había hecho en 2 ocasiones. Se trata de Él, se trata de lo que Él quería enseñarles. No más que a veces se nos pierde el asunto, se nos pierde la onda por concentrarnos en otras cosas. Amén. Sí. Y mira lo que dice Jesús en el versículo. ¿No entendéis aún? Fíjate, les dice, ¿no entienden aún? Ni no se acuerdan de que yo hice 5 de los 5 panes hice 5 entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste. ¿No se acuerdan de que esta onda del pan no es problema para mí? ¿No se acuerdan que yo alimenté a 5,000 hombres con 5 panes? Y mira lo que dice en el versículo 10. Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogiste. Dice, o sea, ¿en serio te vas a concentrar en el pan? El pan no es el problema para Dios, el pan no es el problema para Jesús. Dios lo que quiere es hablar a tu corazón para hacer cambios en tu vida. Amén. A veces venimos a la iglesia y nos vamos de aquí pensando, ¿cómo le voy a hacer para pan? El problema no es que Dios pueda suplir en tu vida. Lo que Dios quiere es que tú le creas a Él quién es Él. Amén. Pero somos distraídos por el pan. No se trata del pan, se trata de Él. Y mira lo que dice en el versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que los guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Me gusta este versículo. Cuando yo lo leí me impactó. Y cuando dice, ¿por qué no entiendes que no se trata del pan? Se trata de Él. ¿Y qué dice en el versículo 12? Entonces, diga conmigo, léalo fuerte. ¿Qué dice? Dígale a su vecino, entonces. Todos tenemos nuestro entonces, ¿no? ¿Cierto? Yo espero que nosotros lo tengamos ahorita dentro de 2 minutos. Sí. Yo quisiera que tú no te vayas de este lugar para que después de una semana que pases por una prueba, se trataba de Dios. Se trata de Dios todos los días, hermano. No se trata del pan. Vamos a ser sinceros, nos preocupamos más por el pan que por Dios. ¿Cierto? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina o de la enseñanza de los fariseos y saduceos. ¿Cuál era la enseñanza de los fariseos y saduceos? ¿Cuál era la enseñanza de los fariseos y saduceos? ¿Cuál era la enseñanza? A ver, ¿verdad? Ahí traían sus montones, que si la resurrección, que si no la resurrección. Pero ¿sabes qué? Es triste porque lo que representaba el grupo religioso del pueblo, escucha, esto es bien importante. Lo que representaba lo religioso, lo espiritual dentro del pueblo, negó a Jesús. ¿De qué te sirve tener una religión si niegas a Jesús? ¿De qué te sirve tener un legalismo si niegas a Jesús? ¿Se acuerdan de los Gálatas? Quiero que vayas a esta cita en Gálatas, en el capítulo 5. Creo que es el versículo 9, por favor, podemos ir al 9. Y dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sabes qué estaba pasando con los Gálatas? Que ellos empezaron a buscar de Jesús, a buscar de Dios por el Espíritu, por la fe. Entendían que no había nada que ellos podían hacer físicamente, humanamente, para ganar a Jesús. Ellos entendían que la única manera de ganar a Dios era por lo que Jesús había hecho. Y luego llegó alguien predicándoles que no era cierto, que eso era bueno, pero aparte tenían que implementar ritos religiosos del pueblo judío. Y entonces ellos empiezan a alborotarse a tal grado que quieren implementar los ritos judíos, los ritos religiosos, para poder sentir que merecían a Dios. Y Pablo les dice,
Qué tontos, qué tontos. Empezaron bien y terminaron mal. Pero ¿qué fue lo que permitió? ¿Qué fue lo que sucedió en los Gálatas para que ellos se desviaran? Dejaron que una pequeña enseñanza corrompiera todo lo que ellos habían ganado en Jesús. Sabes, tú y yo tenemos que cuidar que las enseñanzas del legalismo, de la religiosidad, no echen a perder todo lo que Jesús está haciendo en nuestro corazón. Dios no hace acepción de personas. Yo no soy más santo que tú no eres más santo que yo. Todos somos santificados por la misma sangre del Cordero. Su Espíritu nos santifica. Al contrario, tú y yo nos debemos de alentar a hacer las cosas que agradan a Dios. Y no enfocarnos en cosas que porque yo estoy haciendo algo me da derecho a creerme más que tú. Es que yo vengo a la oración a las 7 de la mañana, tú no, pecador. ¿Sabes qué? Si tú vienes a la oración a las 7 de la mañana, Dios te bendiga, sigue viniendo. Sigue viniendo. Si eso te está ayudando a mantenerte enfocado en el Señor y no hacer tu vida que se trate del pan, sigue viniendo. Pero ¿sabes qué? Si tú lo estás haciendo para sentirte superior a otros, lo estás haciendo mal. Amén. ¿Me estás entendiendo? ¿Estoy diciendo que orar en las mañanas es malo? No, no es malo. Si tú vienes a la iglesia porque tú estás agradecido con el Señor y quieres motivar a tus hermanos a seguir a Dios, vamos, vengamos a la iglesia. Pero si tú crees que venir a la iglesia te da derecho de sentirte más santo que otro, estás viniendo equivocadamente. No se trata del pan, se trata de Él. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Muy fácil nos podemos convertir en legalistas y en fariseos, en religiosos. Ponte a pensar. Si Jesús tenía un pleito casado con los fariseos y saduceos, con los religiosos, ¿por qué quisiera ser un religioso? ¿No acaso te estás buscando un pleito casado con Jesús? ¿Sabes qué hacía Jesús? Jesús daba su vida por los que Él amaba. Y Él dio su vida por ti. ¿Por qué? Porque Él te ama. Y luego dijo esto en el capítulo 15 de Juan. En esto se muestra el verdadero amor, en que uno da su vida por sus amigos. Ese es el verdadero amor. Hermano, no se trata del pan, se trata de Él. Tú y yo tenemos que ser la diferencia. Tú y yo tenemos que ser ese parteaguas entre la religión y la verdad. No ser acepción de personas, nunca creernos más que otros y no convertir nuestras reuniones en baños de pureza. Nuestras reuniones son para que se trate de Él y agradarle a Él. En Piedra Angular amamos a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Nunca lo olvides. En Piedra Angular creemos que debemos ser la iglesia, no solo una iglesia, para poder adorar a Dios en completa libertad, en un ambiente familiar que te hace sentir como en casa. Nosotros creemos que Jesús es Dios y que Él vivió, murió y resucitó al tercer día, y Él es el único camino al Padre. En casa, todos son bienvenidos. No apoyamos la actitud de ser más santos que otros, pues todos somos pecadores, pero Dios nos ha perdonado y nos está restaurando. Por eso es que no rechazamos a nadie. Y no nos importa de dónde vienes o dónde has estado, pero sí a dónde vas. Bienvenido a casa. Bienvenido a Piedra Angular.